Muy buenas noches, estimados estudiantes. Me complace compartir con cada uno de ustedes una pequeña cápsula de lo que es la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En ese contexto voy a compartir pantalla, si ustedes me lo permiten, con la finalidad de tener un guión a través de unas diapositivas que nos van a permitir avanzar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que es la ley. Bien, ese es el objeto de la ley, ¿no? Como ustedes pueden ver, es prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Es decir, este documento recoge las diversas atribuciones y responsabilidades de diferentes entidades en el Ecuador, ¿no es cierto?, que están encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ¿no? eh, lo cual incluye implementar programas de sensibilización con la finalidad de brindar atención especializada a las víctimas, de promover la igualdad de género y asegurar la coordinación interinstitucional, ¿cierto? Pues es interesante también recordar que como objetivo de esta ley, eh, tiene el destacar medidas específicas como la formación en derechos humanos, la creación de protocolos de detención de detención de riesgos y la regulación de la difusión de contenidos que inciten a la violencia contra las mujeres. En ese sentido, pues, podemos visualizar, ¿no es cierto?, en la diapositiva eh, algunos enfoques, ¿no? Tenemos dos enfoques que estamos compartiendo en la diapositiva, ¿no? Miren que en el primer enfoque se refiere justamente a lo que se reconoce como la existencia de necesidades y derechos específicos en cada etapa de la niñez, adolescencia, de la madurez y adultez, y pues establece la prioridad de identificar y tratar las vulnerabilidades pues que existen en dichas etapas de la vida. Y cuando hablamos del segundo enfoque, que es el de la integralidad, ¿no es cierto? Este enfoque se considera que la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, adultas y adultas mayores, es estructural, ¿no? Y por lo tanto multicausal. Y está presente en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, las intervenciones deben realizarse en todos los espacios en los cuales las mujeres, niñas, adolescentes, adultas y adultas mayores se desarrollan. Tenemos aquí identificados algunos derechos, ¿sí? Por ejemplo, está el derecho a la vida eh, libre, ¿no es cierto? La vida libre de violencia en el ámbito político o en el ámbito público, en el ámbito privado, ¿no es cierto? Que favorezca, pues, su desarrollo y bienestar, ¿no es cierto? Eh, el respeto a la dignidad, el respeto a la integridad, el respeto a la intimidad, a la autonomía, a no ser sometidas a ninguna forma de discriminación ni tortura, ¿sí? Eh, a recibir en un contexto de interculturalidad una educación, ¿cierto? Es decir, a ser educadas eh, de manera sustentada, ¿cierto? En principios de igualdad y de equidad. Asimismo, hay otros derechos, como por ejemplo
a recibir información clara, accesible, completa, ¿no es cierto? Veraz, oportuna, eh, a recibir protección y atención integral, ¿no es cierto? A recibir un trato sensibilizado, ¿no? Eh, a no ser confrontadas, a recibir protección frente a situaciones de amenazas, etcétera, etcétera, ¿no? Existen algunos derechos que están plasmados en el artículo 9 de la ley en mención. Más adelante, pues podemos ver algunos tipos de violencia, ¿no es cierto? Los más importantes, los más que sobresalen, ¿no es cierto? Como es la violencia física, la violencia psicológica y la violencia sexual. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia física, nos referimos quizá todo acto o omisión que produzca o que a lo mejor produciese daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, ¿no? Cuando nos estamos refiriendo a violencia psicológica, entendemos que la violencia psicológica se da como cualquier acción, omisión, o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, ¿cierto? Que trata de disminuir la autoestima, que afecta la honra, que provoca el descrédito, ¿cierto? Que menosprecia la dignidad personal, ¿cierto? Que perturba, que desagrada la identidad cultural, ¿no? Expresiones, pues, que de identidad juvenil, ¿no? O controla la conducta, el comportamiento, las creencias de las mujeres, niñas, adolescentes, eh, adultas, ¿no es cierto? Y adultas mayores, ¿no? Eh, además, esta normativa, ¿no es cierto? También encierra lo que es los ámbitos donde se desarrolla la violencia, ¿no? Y para ello ha considerado, sobre todo dos ámbitos específicos, aunque podemos determinar muchísimos más, pero estos dos ámbitos, son el intrafamiliar o doméstico y el educativo. El intrafamiliar o doméstico comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo familiar, ¿cierto? En este sentido, pues la violencia es ejecutada por parte de los cónyuges, ¿cierto? Eh, cualquiera de ellos eh, eh, inicia estos actos de violencia, pero en especial hablamos del cónyuge, ¿no? La pareja, pues, en unión de hecho, el conviviente, ¿no es cierto? Los ascendientes, los descendientes, eh, las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad, y quizá muchísimos más, aquellas personas con las que la víctima mantenga o pues de alguna manera, digamos, haya mantenido vínculos familiares, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos del educativo, pues como lo vemos en la diapositiva, comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, mucho ojo a esto, personal administrativo, compañeros u otros miembros de la comunidad educativa de todos los niveles. ¿Sí? Bueno, entonces, estimados estudiantes, pues nada, les dejo para que ustedes también puedan profundizar más en este tema. Sin embargo, pues aquí la prevención y la erradicación de la violencia, ¿no es cierto? Podemos ver los derechos de las niñas, ¿no? Eh,
y no solo de las niñas, sino también de las adolescentes y de las mujeres adultas. El derecho a recibir atención prioritaria y especializada en casos de violencia de género. El derecho a contar con contenidos educativos que promuevan cambios socioculturales y erradicación de estereotipos de género que puedan fomentar la violencia contra las mujeres, ¿no es cierto? Niñas, jóvenes, adolescentes y adultas. El derecho a ser identificados como vulnerables y ya, pues hay un error ahí en la diapositiva, y a recibir atención prioritaria en situaciones de violencia, ¿no? Pues sin más, les agradezco la atención y que tengan pues ustedes muy buena suerte. Muchas gracias y hasta pronto.